Bienvenidos nuevamente a su programa de Ciencias y Tecnología, Química, correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. El día de hoy te dedicarás a conocer más sobre los materiales y las sustancias que componen al mundo, así como de las interacciones que existen entre ellos. Esperamos puedas reconocer esta información en las cosas que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y riesgos que representa su presencia en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. Para este programa abordaremos el tema de las mezclas, sus tipos y cómo están conformados. De esta forma podrás identificar la forma correcta para separarlas. La gran mayoría de las cosas del mundo están conformadas por diversos componentes, tales como los vidrios de las ventanas, el concreto de las paredes, los tejidos de tu ropa, incluso los platillos que consumes, como las enchiladas, los chilaquiles, el arroz con verduras o las ensaladas. Todo lo que hemos mencionado tienen algo en común. Son ejemplos de mezclas, pues están formadas por más de una sustancia, que son materiales conformados por un solo componente. Las mezclas se dividen entre heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas son aquellas en las que puedes distinguir fácilmente sus materiales observando sus fases, que son las secciones del espacio en las cuales las propiedades de los materiales son uniformes. Al componente de mayor proporción se le conoce como fase dispersante y al de menor proporción como fase dispersa. Por ejemplo, en una mezcla de agua y aceite se pueden distinguir al menos dos fases. En cambio, en las mezclas homogéneas, los constituyentes no se reconocen tan fácilmente, como una limonada que contiene azúcar y jugo de limón disueltos en agua, o una estatua de bronce, que es una aleación de metales como cobre y estaño, y en pequeñas cantidades zinc o aluminio. Estas mezclas son uniformes, es decir, que en cualquier porción de ellas encontramos las mismas sustancias constituyentes en iguales proporciones. De ahí que se denominen mezclas homogéneas, también conocidas como disoluciones. Estas mezclas están compuestas por dos partes. 1. El soluto, la sustancia que está en menor proporción. Y 2. El disolvente, la sustancia que está en mayor proporción. Una disolución puede tener uno o más solutos. No siempre es posible clasificar las mezclas en alguno de los dos tipos mencionados. Algunos casos son más complicados que otros. Por ejemplo, la leche, la neblina o el agua lodosa. No son mezclas homogéneas porque en ellas se puede identificar algo más que agua o aire. Tampoco son heterogéneas porque el otro componente es difícil de identificar. A estos tipos de mezcla se les conoce como coloides, suspensiones o emulsiones, dependiendo del tamaño de las partículas que las forman. Ahora que conoces más de las mezclas y su clasificación, tal vez te preguntes sobre las sustancias que las forman. Observa el mapa conceptual. Podrás identificar que los materiales se catalogan en mezclas y sustancias. Es así que puedes notar los tipos de mezclas que ya conoces. Las homogéneas, como la sangre. Las heterogéneas, como la granola de tu desayuno. Y los coloides, emulsiones y suspensiones, como la leche o la niebla. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos para obtener las sustancias que los conforman, las cuales se clasifican en dos categorías: elementos y compuestos. Los compuestos, como el agua o el azúcar, se pueden separar por métodos químicos en elementos, como el oro o la plata, que son sustancias más simples con propiedades diferentes a los mismos compuestos. Cabe mencionar que, en una mezcla, las sustancias de las que están hechos sus componentes conservan sus propiedades físicas. Por eso, es posible separarlos si se conocen su estado de agregación, densidad, propiedades magnéticas, tamaño de sus partículas, punto de ebullición, entre otras. Las mezclas heterogéneas que contienen una sustancia líquida o gaseosa se pueden separar por filtración. Al pasar la mezcla por un filtro, los líquidos o gases lo atraviesan, mientras que partículas grandes de otras sustancias quedan atrapadas en él, por ejemplo, al filtrar partículas en el aire por medio de un tapabocas. En otros casos,
cuando por su tamaño y masa las partículas sólidas se precipitan al fondo del recipiente después de un tiempo de reposo. Es posible separar la sustancia líquida, vertiéndola en otro recipiente. A este proceso se le llama decantación, como cuando retiras el agua de los frijoles en remojo. Asimismo, las mezclas heterogéneas con componentes sólidos de diferente tamaño se pueden separar al pasarlas por una malla, método conocido como tamizado, el cual puedes observar al pasar harina por un colador para eliminar los grumos. Cuando las mezclas no se pueden separar por filtración ni decantación, se utilizan algunos métodos de separación que aprovechan otras propiedades de las sustancias, como las magnéticas. A este proceso se le llama imantación y, como lo indica, se puede utilizar un imán para realizarla. Otra forma de separar los componentes de una mezcla es aprovechar la diferencia en las temperaturas de ebullición de las sustancias que la forman. Por ejemplo, al calentar una mezcla de agua con sal, el agua pasa a estado gaseoso antes que la sal y se separa de la mezcla. Esto ocurre porque el agua ebulle a 100 grados centígrados y la sal a 1465 grados centígrados. A este proceso se le conoce como destilación y se usa para separar mezclas de líquidos, sin importar si son homogéneas o heterogéneas. La destilación también se usa para separar mezclas de líquidos con sólidos, cuando éstas no se pueden filtrar, como en el caso antes mencionado. A lo largo de diferentes ramas de la ciencia, un método ampliamente utilizado para separar los componentes de mezclas complejas es la cromatografía, en la cual se emplean un conjunto de técnicas basadas en el principio de la retención selectiva para este propósito. Consiste en la exposición de una mezcla determinada a un soporte específico, gas, papel, un líquido neutro, etc., para así aprovechar las diferencias en la velocidad de absorción de cada componente de la mezcla, identificándolas a partir del espectro de color que la mezcla arroje en el tiempo. La absorción, que no absorción, es el coeficiente de adherencia de la mezcla a la superficie del soporte y, de acuerdo a la diferencia de velocidades de reacción de los componentes de la mezcla, estos podrán separarse efectivamente o podrá medirse su porcentaje de concentración. Un ejemplo sencillo sería las manchas de salsa en un mantel blanco. Compararla con el rastro que deja el agua de Jamaica al derramarse. De igual forma, otro método utilizado en la ciencia y que sirve para separar las partículas suspendidas o disueltas en una mezcla acuosa, así como mezclas de líquidos de diferentes densidades, es la centrifugación. Dicho método aprovecha la diferencia de densidad de las sustancias y la fuerza centrífuga. Esta fuerza acelera el proceso de sedimentación de las partículas dispersas en una sustancia líquida. La centrifugación se utiliza en los laboratorios médicos para separar diversos compuestos biológicos, por ejemplo, la sangre. Al someterse a este proceso podemos identificar que está compuesta por un 55% de plasma, 45% de glóbulos rojos y solo 1% de glóbulos blancos y plaquetas. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello necesitarás lo siguiente: 3 vasos transparentes, colorante vegetal líquido, sal, clavos o clips de papel, tierra o grava, una cuchara, agua mineral. Uno. Llena un vaso con agua mineral y agrega unas gotas de colorante. 2. En un segundo vaso, mezcla 2 cucharadas de sal con 2 cucharadas de la tierra o grava y los clavos o clips de papel. Revuelve. 3. Vacía la mitad de la mezcla del primer vaso en el tercero y agrega 3 cucharadas de contenido del segundo vaso. Agita. Observa con atención y escribe en tu cuaderno qué tipo o tipos de mezcla hay en cada vaso, cuál es su estado de agregación y qué función cumple cada sustancia en cada vaso, ya sea soluto, disolvente o fase. ¿Habrá alguna mezcla que no se pueda separar? Anota tu hipótesis. Una vez con los datos recopilados, analiza y anota qué métodos de separación necesitas para obtener los componentes de cada mezcla
y cuál es el proceso o procesos a seguir. Identifica en cuál de las mezclas puedes usar más métodos y en cuál menos y marca si hubo algún cambio. Por ejemplo, en su estado de agregación. Escribe, si fue el caso, cuál de ellas no puede separarse. ¿Crees que se cumpla tu hipótesis? No olvides registrar todas tus observaciones. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre los métodos de separación de mezclas antes de este programa? ¿Estabas consciente de su uso y sabías cuál utilizar dependiendo la ocasión? Ahora, ¿identificarás sus características? ¿Reconoces que están presentes en tu vida cotidiana? Puedes anotar tus reflexiones en tu cuaderno. Compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre los métodos de separación de mezclas y sus características. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.